Capítulo 71. En este mundo, muchos tenían creencias diferentes sobre lo que era moral y lo que no, pero en algún nivel, hay ciertas cosas que la gente en general acordaba que eran enormemente inmorales. A Brooklyn no hacía falta que le dijeran que este era uno de ellos. Después de ser amonestada por el gerente de medios, se sentó en su oficina, con los dedos presionando sus sienes y los ojos fijos en el escritorio de madera que había sido suyo durante años. A Brooklyn le encantaba el café, pero la taza humeante permanecía intacta junto a su computadora portátil y su aroma se mezclaba con el leve aroma de libros viejos y tinta de impresora. Había papeles esparcidos frente a ella, pero ella no los veía. Sus pensamientos se arremolinaban como una tormenta, chocando con violencia contra los muros de la razón. ¿Cómo podía dejarlo pasar? Entendía cómo funcionaba la política. Incluso había jugado el juego ella misma, inventando narrativas y emitiendo verdades incómodas cuando era necesario. Para ella no era nada nuevo que el gobierno manipulara a los medios de comunicación. Incluso ella misma los había facilitado en ocasiones. Pero esto era diferente. Era un encubrimiento. Era ocultar una historia que realmente importaba. Brooklyn exhaló bruscamente y clavó las uñas en las palmas de sus manos. ¿Acaso te importa algo de esto? Eres una mujer sin corazón. Las palabras de Sandy Meyers resurgieron en su mente, la acusación resonó más fuerte que nunca. Brooklyn no tenía forma de demostrarlo, pero sabía que la propia Sandy era víctima de las atroces acciones de Gareth Smithers. Era imposible que una mujer como ella se hubiera quedado tanto tiempo sin experimentar nada. Su conversación le dolió al pensar en ella. Brooklyn había dominado el arte de aceptar que no le cayeran bien. Era algo propio de la profesión. Nunca le había costado nada caminar por la cuerda floja entre lo ético y lo cuestionable. En este campo, la verdad rara vez era blanco o negro. Pero esto era pasarse de la raya. Y no quería que Sandy Meyers, una víctima, pensara que era una mujer completamente despiadada. Sobre todo en esta situación. Los periodistas no eran agentes del orden, ni jueces ni verdugos. No hacían justicia. Pero sí se aseguraban de que se supiera la verdad para que se hiciera justicia. Y si no lo hacían, si ocultaban la verdad, ¿no eran igualmente culpables? Llamaron a su puerta. Brooklyn levantó la vista cuando una asistente junior entró y le colocó una carpeta gruesa en el escritorio. De Langley, dijo la asistente. Quiere que trabajes en esto ahora. Brooklyn atrajo la carpeta hacia ella y la abrió. Se le revolvió el estómago. El supuesto colapso de Bitcoin. ¿Por qué las criptomonedas son una inversión fallida? Apretó la mandíbula. Más mentiras. Otro artículo fabricado para infundir miedo, para manipular la percepción pública. Hojeó las páginas, escaneando los datos. El lenguaje cuidadosamente seleccionado buscaba exagerar una pequeña caída en el valor de Bitcoin, pintándola como catastrófica. Como si eso fuera más importante que exponer a un hombre que había arruinado vidas. Brooklyn cerró la carpeta de golpe, alejándose de su escritorio con tanta violencia que su silla raspó el suelo. No. No, ella no estaba haciendo esto. Ella tomó la verdadera historia. La exposición de Gareth Smithers, y salió furiosa de su oficina. Todos se detuvieron, viéndola pasar rápidamente, todos tenían una idea de lo que estaba por suceder. Brooklyn irrumpió en la oficina de Catherine Langley, negándose a llamar. La encargada de medios estaba sentada en su escritorio, con las gafas sobre la nariz, escribiendo en un contrato. Como si estuviera esperando el estallido, ni siquiera levantó la vista. Brooklyn arrojó la exposición sobre el escritorio de Langley. No puedo dejarlo pasar, señora Langley. Tenemos que resolver esto. Langley suspiró y dejó el bolígrafo con deliberada lentitud. Miró la carpeta y luego a Brooklyn, sin impresionarse. Ya lo hemos hablado. No, lo has descartado. La voz de Brooklyn era tensa, con una rabia contenida latente en su interior. Y necesito que vuelvas a mirar esto. Que mires de verdad lo que tienes delante. Langley exhaló bruscamente, pero abrió la carpeta. A Brooklyn le ardían los ojos al ver a su jefe hojear las páginas. Páginas llenas de pruebas, testimonios, vidas destrozadas. Neil Grayson. 22, leyó Brooklyn con tono cortante. Empezó a trabajar para Smithers justo después de la universidad. Tuvo la próxima gran idea para una startup. Una plataforma de redes sociales para profesionales. Smithers lo acogió y le prometió mentoría.
En cambio, robó el trabajo de Neil y lo reivindicó. Neil fue incluido en la lista negra. Nadie en la industria lo quiso después de eso. Langley permaneció en silencio y sin expresión. Sarake N. 24 años. Hizo prácticas en el bufete de Smithers. Él la acorraló en su oficina. Cuando ella rechazó sus insinuaciones, arruinó su carrera incluso antes de empezar. Ahora trabaja en una cafetería, Catherine. Tiene un título de Stanford. La voz de Brooklyn se alzó. ¿Sabes cuántas mujeres no se defendieron? ¿Cuántas simplemente lo dejaron pasar porque sabían que nadie les creería? Los labios de Langley se apretaron en una fina línea. Brooklyn, esto es un patrón. Un ciclo. Y lo estamos permitiendo continuar. El corazón de Brooklyn latía con fuerza. Sé lo que está pasando aquí. Entiendo quién mueve los hilos. Pero eso no cambia el hecho de que este es nuestro trabajo. Langley cerró la carpeta. No va a pasar. Los ojos de Brooklyn la hacían parecer loca. Enloquecida por la ira y la frustración. No puedes hablar en serio. Langley se inclinó hacia adelante, juntando las manos. Brooklyn, escúchame. Esto no se trata de lo que está bien o mal. Se trata de negocios. ¿Sabes lo que nos harán los Morrison si lo hacemos? Estos inversores adinerados no quieren que esta historia salga a la luz. Si insistimos, si los desafiamos, nos retirarán la financiación. Nos derrumbaremos y nunca más podremos sacar a la luz ninguna historia. ¿Es eso lo que quieres? ¿Qué importa si son ellos quienes eligen qué historias contamos? Langley miró a Brooklyn, negó con la cabeza y suspiró. Luego volvió a su trabajo. A Brooklyn le hirvió la sangre. Así que ya está. Dinero antes que verdad. Siempre es más importante el dinero que la verdad, Brooklyn. El tono de Langley fue tajante. Brooklyn la miró con asco. ¿Y te parece bien? Langley suspiró, frotándose las sienes. No tengo elección. Brooklyn apretó los puños. Luego los abrió. Respiró hondo. Entonces dame uno. Langley frunció el ceño. Brooklyn se irguió, firme. Autoriza la publicación del reportaje. Hizo una pausa. O despídeme. Langley parpadeó. Disculpe. ¿Me oíste? La voz de Brooklyn era gélida. O me dejas hacer mi trabajo o me dejas ir. Tú decides. Silencio. Langley la observó un buen rato. Luego, ella se rió. Estaba tranquilo. Divertido. Compasivo. Una vez fui como tú, Brooklyn, dijo Langley, negando con la cabeza. Emocionada. Impulsada. Enardecida por mi vanidosa creencia en lo que está bien y lo que está mal. Estos son negocios, Brooklyn. Es el mundo del capitalismo que hemos construido. Ella suspiró. Esperaba que aprendieras y te adaptaras. Pero parece que prefieres hacerlo a la mala. Le lanzó a Brooklyn una mirada sombría. ¿De verdad crees que esta empresa te necesita? Las palabras fueron muy duras, pero Brooklyn no se inmutó. El silencio se prolongó durante varios segundos, y entonces Langley exhaló, devolviendo la información a Brooklyn. Estás despedido. Brooklyn se quedó en silencio. Pasó un segundo. Luego otro. Ella había jugado y había perdido. Lentamente, tomó la carpeta, agarrándola con fuerza como si pudiera anclarla. Tragó saliva con dificultad, sintiendo el peso de la realidad. Luego se enderezó. Con toda la dignidad que tenía, Brooklyn se dio la vuelta y salió de la oficina. La sala de redacción abierta estaba en silencio. Los reporteros, editores y becarios se enteraron de lo sucedido. La vieron irse. Brooklyn mantuvo la barbilla en alto, ignorando las miradas atónitas y compasivas. ¿Brooklyn realmente estaba abandonando Business Everyday? Pasó junto al escritorio que había sido suyo durante años. Pasó junto a las paredes que una vez albergaron su obra, su legado. Y luego, ella llegó afuera. La ciudad se extendía ante ella, vasta e indiferente. Brooklyn exhaló. El aire frío le purificó los pulmones de la atmósfera sofocante de la oficina. Se giró y contempló el alto edificio. Había pasado gran parte de su vida adulta entre los muros de aquella torre de cristal. Ahora que la habían despedido, solo tenía una pregunta para sí misma. ¿Quién era Brooklyn Baker sin Business Everyday? Capítulo 72. No muy lejos de donde ella estaba, el auto de Darren acababa de estacionarse hábilmente en un espacio en un estacionamiento.
Tras apagarlo, se apoyó en el elegante capó negro del coche, con los brazos cruzados, mientras observaba a Rachel arreglarse el cuello de su blazer ajustado. A continuación, se ajustaron los puños, con una expresión de tranquila determinación. Ojalá me hubieras escuchado. Disfruté de tu presencia la última vez, murmuró Darren, exhalando mientras miraba su reloj. Pero puedo registrar una empresa yo mismo. Rachel lo miró con admiración y respeto. Ha adquirido mis servicios, señor Steele, dijo. Quiero asegurarme de que los reciba plenamente. Sus ojos brillaron con más intensidad, mirándolo fijamente. Soy tu secretaria. Esto es lo que hacen las secretarias. No estaría haciéndome trabajo si te lo permitiera. Darren sospechó y sacudió la cabeza. Este no era el primer intento. Lo había intentado al menos 3 veces antes, pero Rachel había sido implacable. Quería demostrar su valía. Una vez más. No solo como su secretaria, sino como alguien en quien podía confiar, alguien que se aseguraba de que su negocio funcionara a la perfección. Su deseo de satisfacerlo, de hacer que las cosas funcionaran para él, era algo con lo que no podía discutir. Ring. Sacó su teléfono. Al ver quién lo llamaba, canceló la llamada y lo guardó en su bolsillo. Vámonos entonces. Ambos descendieron del vehículo. Darren con un traje negro puro y una corbata roja, y Rachel con un vestido rojo ajustado y tacones altos negros. El edificio al que entraban era la oficina del secretario de Estado de los Álvarez. Inició fase 1 de creación de empresa. Darren no siguió la secuencia de fases. No le hacía falta. Cuando surgió la oportunidad de completar algún aspecto de la construcción de la empresa, la aprovechó rápidamente. Igual que cuando contrató a Cara y Rachel cuando el proceso de contratación estaba en la fase 3. Pero en ese momento, la fase 1 era lo que necesitaba hacer para pasar a las partes más serias de la creación de una empresa. La fase 1 fue fundación y planificación. La oficina del secretario de Estado de los Álvarez estaba ubicada en un elegante y moderno edificio gubernamental en el centro de la ciudad. Al entrar, un gran salón de mármol recibió a los visitantes. Su techo alto y sus pisos impecables emitían un aire de autoridad burocrática. Como era de esperar, a lo largo del salón principal se extendían filas de mostradores de servicio, donde la gente se sentaba a rellenar formularios o a esperar a que llamaran a su número. Casi te lo tomaste con demasiada calma, dijo Rachel. Deberías haber sido una de tus primeras cosas, pero supongo que ser poco convencional ha sido tu estilo. Me alegra haber llegado justo a tiempo, así puedo asegurarme de que todo salga tan bien como necesitas. Darren ocultó su sonrisa. Si esto seguía así, Rachel lo volvería perezoso. Al acercarse a la recepción, una recepcionista los recibió con una sonrisa profesional. ¿En qué puedo ayudarte? Rachel, de pie junto a Darren, no dudó. Estamos aquí para registrar una sociedad de responsabilidad limitada según las leyes del estado de California. La recepcionista asintió, deslizando una carpeta por el mostrador. Tendrán que llenar el formulario de estatutos. ¿Se encargarán solo ustedes dos? Rachel respondió antes de que Darren pudiera hacerlo. Sí. Es el dueño. Estoy aquí para asegurarme de que todo se haga correctamente. Su tono era seco, profesional y, por supuesto, retaba a cualquiera a discutir con ella. Los dirigieron a una sala de espera, donde Darren se reclinó en su silla, observando a Rachel trabajar. Ella llenó el formulario con facilidad y con una letra nítida y deliberada. Sí. Seguro que me va a dar pereza. ¿Siempre eres tan eficiente? Le preguntó. Rachel lo miró fijamente. Quiero que todo le quede perfecto, señor. Darren sonrió con suficiencia, pero no dijo nada. Señor, pensó. Me gusta eso. Su teléfono vibró de nuevo. Lo sacó y comprobó la identificación. Brooklyn Baker. Exhaló bruscamente e ignoró la llamada. Rachel se dio cuenta. Es la 4ª vez. ¿De verdad que no quieres lidiar con quien sea, eh? Ahora no. Rachel no insistió. En cambio, se levantó y devolvió el formulario completo al mostrador. En cuestión de minutos, los llamaron a un mostrador, donde una mujer con traje azul marino revisó sus documentos. De acuerdo, dijo la mujer, ajustándose las gafas. Veo que se está registrando como una LLC. Necesitará un agente registrado, alguien o, preferiblemente, una corporación que pueda recibir documentos legales en nombre de la empresa. Rachel miró a Darren, quien parecía desconectado.
Al notar que lo miraba, la miró con una ceja enarcada, como si dijera, ¿no querías hacerlo todo tú? Rachel se dio la vuelta y dijo, todavía no tenemos una, pero tenemos algunas corporaciones en mente. Tienes un mes para conseguir uno. Hay algunos populares como Moonwealth Management Offices, Sagamoto Offices o Penwealth. Consigue uno a tiempo. Rachel asintió. Eso haremos. La mirada de Darren se oscureció al pensar en Moonwealth Management Offices. Ya lo buscaban, ¿verdad? Querían su firma. Pero, eran una subsidiaria de Moon Enterprises. Y Darren nunca trabajaría para ellos, ni siquiera por la idea cliché de desmantelarlos desde dentro como un saboteador corporativo. Cuando vino por ellos, quería que supieran que era él. La mujer tecleó algo en el sistema. Sigamos adelante. Por favor, ¿cómo se llama la empresa y qué operaciones realizará? Darren respondió esta vez, inclinándose hacia adelante. STL Investments, dijo con voz firme. Rachel lo miró con una leve sonrisa de admiración y luego respondió al resto de la pregunta. Una empresa de inversión multiactivo que asigna capital estratégicamente en un espectro de oportunidades de inversión, abarcando sectores consolidados como el inmobiliario y la renta variable, junto con mercados emergentes de activos digitales, incluidas las criptomonedas. Impresionada, la mujer asintió, ingresando la información. ¿Tiene usted un acuerdo operativo redactado? Rachel ya estaba sacando un documento de su bolso. Sí, lo hacemos. La mujer parpadeó, visiblemente sorprendida de lo preparada que estaba. Darren se encogió de hombros. Qué bien, murmuró la mujer, hojeando el expediente. Su mirada se posó en Darren, deteniéndose demasiado tiempo. Muy eficiente. Es bueno tener una secretaria tan lista. La expresión de Rachel no cambió, pero Darren notó la repentina frialdad en su postura. Sí, dijo Rachel rotundamente. ¿Y ahora, qué sigue? La mujer se aclaró la garganta, nerviosa. Bien, necesitará un número de identificación del empleador, PIN, para fines tributarios. Guarde este documento, hagámoslo rápido. Darren aceptó los documentos que ella le entregó, mientras sus ojos vagaban sobre el papeleo. Rachel se lo quitó, lo que le valió una ceja alzada. Frunció los labios, dejándole claro que no quería que trabajara cuando ella estaba presente. Para eso está una secretaria. Y ella misma hizo la lectura. Una hora más tarde, terminaron con Elaine y parecía que su trabajo estaba hecho. Darren golpeó el escritorio con impaciencia. ¿Ya terminamos? La mujer le sonrió a Darren. Sí, a menos que necesites ayuda con algo más. Rachel captó esa mirada y al instante entrecerró los ojos. No, dijo con voz aguda. La mujer le quitó la sonrisa. Está bien. Darren los miró a ambos y se levantó de su asiento con un suspiro. No estaba ciego. Rachel la había estado vigilando con lupa desde que empezó a coquetear con él. ¿También era tarea de una secretaria estar celosa? Mientras salían, ella le entregó el papeleo, todavía luciendo ligeramente molesta. Deberías haberme dejado encargarme a esa parte también, murmuró. Darren rió entre dientes. ¿Qué parte? Rachel no respondió y sus mejillas se enrojecieron. Estaban entrando al vestíbulo cuando dos hombres de negocios trajeados se cruzaron en su camino. Sus ojos se posaron en Rachel, y uno de ellos se iluminó de inmediato. Hola, señorita, dijo uno de ellos, acercándose amigablemente. Si no le importa, ahora que la he visto, me gustaría concertar una cita con su jefe. Rachel frunció el ceño. Darren también. ¿Mi jefe? Repitió. El hombre dudó, confundido. Disculpe. ¿No es usted la secretaria de Gareth Smithers? Los ojos de Rachel se abrieron instantáneamente con miedo. Capítulo 73. Su respiración quedó atrapada en su garganta y su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Fue como si en ese segundo pudiera verse arrastrada al abismo, a la vida que una vez tuvo bajo el mando de Gareth Smithers. La vida de la que Darren la había salvado. Rachel se giró hacia Darren, sus ojos azul plateado abiertos por el miedo y la confusión. Ella solo quería trabajar para él. Asegurarse de que todo saliera bien. No pensé que esto sucedería. No pensé que la reconocerían. Ella debería haberlo escuchado. Darren vio la mirada que le dirigía. Era de disculpa, casi suplicante. Como si se estuviera preparando para su engaño. No le dio eso. No estaba decepcionada con ella.
En cambio, su mirada se agudizó al volverse hacia los hombres de traje. El hombre de negocios todavía parecía confundido, mirando entre Darren y Rachel para averiguar qué estaba pasando. Rachel tragó saliva con fuerza, enderezando los hombros y hablando con su voz formal de hielo. Lo siento, me debería haber confundido con otra persona, dijo con voz tranquila. No soy la secretaria de Gareth Smithers. El hombre frunció el ceño. Miró a su compañero, quien también parecía inseguro. ¿Estás seguro? Estoy casi seguro de que, y antes de que pudiera continuar, Darren intervino, con el rostro ensombrecido como una tormenta. Oye, interrumpió en voz baja, con un matiz de advertencia. ¿No la oíste? No es quien cree. Ahora, apártate de nuestro camino. Por un momento los hombres dudaron. Lo miraron con preguntas en los ojos. ¿Quién era este tipo? Para ellos, Darren era un hombre joven, no mayor de 22 años, pero había algo en su forma de hablar. Como algunas personas poderosas, su presencia emanaba un aura que los hacía reflexionar. Su confianza, su autoridad. Había en ella una autoridad que ciertamente no debería pertenecer a alguien de su edad. Quienquiera que fuese este tipo, los dos ciertamente no querrían ponerse de su lado malo. Ah, sí, murmuró finalmente uno de ellos, aclarándose la garganta. Me disculpo. El otro ascendiendo rígidamente y, sin más, se hizo a un lado. Ignorándolos, la mano de Darren rozó ligeramente el brazo de Rachel, luego le agarró la palma para tranquilizarla, antes de girarse. Vamos, dijo. Rachel lo siguió sin decir palabra, todavía conmocionada, todavía procesando la situación. Cuando salió de la oficina estatal, ella miró hacia atrás a los hombres y los vio observándolos irse con curiosidad y confusión en sus expresiones. Rachel bajó la cabeza preocupada y simplemente siguió a Darren. Solo habló cuando estaban dentro del coche, lejos de miradas indiscretas. Silencio al principio, por un rato. Darren miraba fijamente a la oficina como si pudiera ver a través de ella. Debería estar enojada, pensó Rachel. Lo siento, dijo en voz baja. Debería haberte hecho caso cuando dijiste que querías venir aquí. Darren suspiró mientras agarraba el volante, pero su tono era firme y tranquilo. No tienes nada que lamentar. Sus cejas se arquearon. Está bien, continuó. No puedo enojarme contigo por hacer lo que me beneficia. Te arriesgaste solo para asegurarme de que todo saliera bien. Sería injusto reprochártelo. Rachel exhaló temblorosamente, liberando algo de la tensión de sus hombros. Su mirada recorrió su rostro mientras pensaba, ¿cuánto más amable puede ser? Pero los ojos de Darren se oscurecieron nuevamente mientras miraba al secretario de Estado a través de la ventana delantera del coche. Pero esos hombres, dijo con voz entrecortada, pronto localizarán a Gareth Smithers. Y le dirán que te vieron conmigo. Darren casi gruñó. Tengo que pensar en algo rápido. Rachel tragó saliva y sus ojos se fijaron aún más profundamente en él. Cada segundo que pasaba, le quedaba más claro que podía confiar en ese hombre. Ojalá hubiera tenido el valor de hablar con él cuando trabajaban juntos. Le habría venido bien un amigo. Y presentía que a él también le habría venido bien. Sea como fuere, ahora su miedo se había transformado en algo más. Confianza. De alguna manera, ella sabía que él lo resolvería. Como siempre lo ha hecho. Él la cuidaría y ella se encargaría de sus asuntos. Por eso era tan importante para ella hacer cosas como esta. Era la única forma real de pagarle por lo que hacía por ella. Bajó la mirada hacia su cuello. A menos que, querría. Sus mejillas se enrojecieron. No. Negó con la cabeza, apretándose el dobladillo del vestido. ¿En qué estaba pensando? Eso es, inapropiado. Ahora en silencio, ella lo miró de reojo y lo vio entrar en acción, arrancar el auto y salir del estacionamiento. El viaje fue mayoritariamente tranquilo, no necesariamente tenso. Rachel no sabía hacia dónde se dirigían hasta que el escenario cambió y pasó del caos organizado de la ciudad a un distrito más privado y exclusivo. Grandes propiedades se alineaban en las calles, con caminos de acceso largos y entradas grandiosas. Ella reconoció este lugar como Greenbaby, una de las calles privadas gubernamentales más caras del estado, reservada para los ricos. Darren vivió aquí. Como si respondiera a su pregunta, Darren entró en su propiedad. Rachel se quedó atónita.
Era una mansión enorme, de elegante estructura, y con esa hermosa e inmaculada fuente en la entrada. Incluso el camino que conducía a la casa parecía sacado de una revista. ¿Y ese coche? ¿Había alguien al lado? ¿Una mujer? Darren también había visto a la mujer. Todo su cuerpo pareció tensarse al verla y su coche aparcado junto a la fuente. ¿Quién es esa?, preguntó Rachel, todavía distraída por la mansión. Espera, la conozco. Darren no respondió. Empujó la puerta con rapidez. Rachel extendió la mano hacia la suya, pero antes de que pudiera tocar el pomo, Darren ya estaba allí, abriéndola. Sus ojos, irritados, se dirigieron hacia la mujer que esperaba junto a la fuente. Rachel salió pero dudó. Entra, le dijo Darren con firmeza. Espérame. Miró a la mujer, que le sonrió, satisfecha y divertida. Luego levantó una mano, moviendo los dedos con pereza. Rachel no respondió. Se dio la vuelta y caminó hacia la casa, siguiendo exactamente las instrucciones de Darren. Darren, por otro lado, avanzó pesadamente hacia Brooklyn. Su paciencia ya se estaba agotando. Lo vio acercarse, con los brazos cruzados y una mirada traviesa en los ojos. ¿Es quien creo que es?, reflexionó. Señor STL, me impresiona cada vez más. Una vez que estuvo a su lado, Darren se puso manos a la obra, sin perder tiempo en cumplidos. ¿Qué demonios te pasa? Brooklyn levantó una ceja. Esta es la segunda vez que invades mi propiedad. O mejor dicho, la tercera. Eres periodista, no investigador privado. No puedes seguir colándote en una calle privada solo porque te crees con derecho. Ella sonrió con suficiencia. Pero esta vez, su pretensión no fue perfecta. El dolor en sus ojos se notaba ligeramente. A Darren no le importó. Te ganas la vida acosando a la gente, continuó con tono mordaz. Te metes en sus vidas, inventas historias para tu propio entretenimiento y tienes la audacia de llamarlo periodismo. Se burló. No sé qué es más patético. Tu incesante necesidad de meter las narices donde no te corresponde o el hecho de que de verdad te crees una especie de buscador de la verdad. La sonrisa de Brooklyn vaciló, pero Darren no había terminado. Y ni me hables de Business Everyday. Si me dieran $1 por cada titular sensacionalista y descabellado que publica tu estudio, sería más rico de lo que ya soy. Pero supongo que eso es lo que pasa cuando se vende la integridad por las visitas, ¿no? La mandíbula de Brooklyn se tensó. Darren negó con la cabeza. No tengo tiempo para las tonterías que buscaste, así que ¿por qué no te das la vuelta, te subes al coche y buscas otro escándalo que explotar? El silencio se prolongó entre ellos. Brooklyn bajó la cara como si estuviera conteniendo sus emociones, con los labios apretados. Entonces levantó la cabeza y dijo, me fui. Darren frunció el ceño. ¿Qué? Brooklyn volvió a cruzarse de brazos, pero había algo diferente en su postura. Era menos petulante, más y contenida. Dejé Business Everyday. Ya no trabajo allí. Darren la miró fijamente. ¿Qué? Capítulo 74. Había muchos tipos de noticias que uno podía esperar, pero generalmente estaban dentro del ámbito de lo posible. ¿Qué es posible? Que Brooklyn Baker dejara Business Everyday era ciertamente imposible. Fue la presentadora y periodista principal de ese medio durante muchos años. Todos los 10 años que estaban por venir. ¿Y ahora se separaron? Ese singular acto de renunciar a la empresa de Garrett, ¿cuántos nuevos acontecimientos va a provocar? Una vez más, estaba jugando con la línea de tiempo. Intentando comprenderlo todo, Darren parpadeó y frunció aún más el ceño. Sus pensamientos se estancaron un momento antes de preguntar, ¿dejaste Business Everyday? Brooklyn exhaló, cruzándose de brazos. Sí. Bueno, técnicamente me despidieron. Pero sí. ¿Te despidieron? Su voz era escéptica, con un toque de incredulidad. Eres su mejor reportero. Uno de los mejores del estado. Soltó una risita seca, negando con la cabeza. Me alegra que piense eso de mí, señor STL. Pero como dijo mi jefe de prensa, sobreestimé mi poder en la empresa. Darren entrecerró los ojos. Hablaba en serio. ¿Por qué te despidieron? Preguntó. Intenté hacer lo correcto para variar, suspiró, bajando la mirada. Mira dónde me llevó eso. Darren la miró con una ceja en alto, dejando claro que esa respuesta no era suficiente. Brooklyn lo miró y luego apartó la mirada. Están enterrando la historia.
Ayer llegué al trabajo, listo para informar sobre una de las historias más importantes de mi carrera, pero me detuvieron a cada paso. Ya me conoces, Stelle, no me gusta que me digan que me calle. No cuando sé que una historia tiene que salir a la luz. Y además, las víctimas de Gareth merecen justicia. Darren la observó atentamente, observando su expresión. Esta vez, a diferencia de lo habitual, no había actuando en su tono, ninguna exageración. Decía la verdad. Así que usé lo que creía mi mejor baza. Arriesgué mi trabajo, continuó. Fui con mi jefa de prensa y le dije que me despidiera o me dejara hacer lo que tenía que hacer. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Adivina cuál eligieron. Los pensamientos de Darren se agitaban en su mente. ¿Fue esto en serio? Brooklyn Baker, alejándose de un importante estudio de noticias. Eso fue inesperado. Él siempre había asumido que a ella solo le importaba ganar. Ser la primera en publicar la historia, conseguir la mayor audiencia, consolidar su nombre como una de las reporteras más implacables que existen. Y para su crédito, lo había logrado. En la época anterior, Brooklyn se había convertido en un pilar de las noticias y los negocios. Todo lo que decía se consideraba un evangelio, especialmente en el mundo empresarial. Se preguntó si ella aún alcanzaría esas alturas ahora que no tenía el respaldo de Everyday News. Pero lo que es aún más sorprendente es que nunca pensó que a ella realmente le importaran las personas atrapadas en el caos de sus titulares. Pensé que no te importaba, murmuró. La mirada de Brooklyn brilló con algo indescifrable antes de encogerse de hombros. Resulta que sí. Darren ladeó ligeramente la cabeza, observándola. No estaba seguro de si creer que realmente estaba cambiando o si era solo otro movimiento. Brooklyn notó la mirada y frunció el ceño de inmediato. Oye, no pienses que me he ablandado ni nada. Solo hago lo que creo correcto en esta situación. Darren no respondió, solo la miró fijamente un segundo antes de que ella suspirara y continuara. En fin, dijo, cambiando de postura, me independizaré. Ya no tendré que rendirle cuentas a un estudio. Mi nombre tiene suficiente peso para atraer a su propia audiencia. Al menos eso creo. Darren se cruzó de brazos. Si era tan invasiva cuando las normas de la empresa la retenían, ¿cuánto peor iba a ser ahora que estaba completamente descontrolada? También tenía otra pregunta. ¿Por qué me cuentas todo esto? Preguntó con voz fría como el humo. ¿Por qué me llamas un montón de veces solo para decirme que dejas tu trabajo? Brooklyn se puso roja al instante, abriendo los labios antes de cerrarlos. Apartó la mirada y bajó las manos como una niña en un berrinche. ¿Qué? Solo, quería que lo supieras. Darren entrecerró la mirada. Brooklyn se puso aún más roja. No se atrevía a decirlo. Por alguna razón, sus palabras anteriores, cuando las pronunció por primera vez, la habían herido. Ya la habían insultado antes. La gente a la que delató la había insultado con cosas peores. Pero, de alguna manera, cuando él lo dijo, cuando dijo que le desagradaban ella y otros periodistas, la sensación fue diferente. Se aclaró la garganta rápidamente. Como decía, para empezar, primero necesito publicar algunas de mis historias en algún sitio. Una revista, algo con alcance, antes de poder construir mi propia plataforma por completo. Darren arqueó una ceja pensativo. ¿Una revista, eh? Pensó en Sophie. Creo que puedo ayudarte con eso. Luego añadió con firmeza. Pero eso es todo lo que te daré. Brooklyn le sonrió débilmente, negando con la cabeza. Es justo, dijo, con un brillo divertido pero a la vez cómplice en los ojos. Pensándolo bien y probablemente te debo más que tú a mí. Pero te lo compensaré. Darren no estaba seguro de querer saber qué quería decir con eso. Ella sonrió con más entusiasmo y lo saludó con indiferencia. Nos vemos, Stelle. Después de eso, se dio la vuelta, se subió a su coche y se fue. Darren observó cómo las luces traseras desaparecían antes de exhalar, frotándose la sien. ¡Qué maldito dolor de cabeza es esa mujer! Sacudiendo la cabeza, finalmente se volvió hacia su casa y entró. Rachel estaba de pie en el medio del gran espacio habitable, con los brazos cruzados y una pierna cruzada sobre la otra mientras contemplaba la vista que la rodeaba. El asombro en su expresión era sutil, pero él podía verlo. Ella admiraba su casa. Ella parecía casi pequeña parada allí, pero algo en la forma en que se mantenía evitó que fuera absorbida por ello. Al oír sus pasos, se giró hacia él.
Darren notó algo en sus ojos cuando lo miró. Fue una culpa por no haberlo escuchado acerca de venir hoy. Oye, dijo ella suavemente. Darren dejó escapar un suspiro lento. Hola. Capítulo 75. Incluso con la ligera sensación de seguridad que su presencia le proporcionaba, Darren aún podía verlo en sus ojos. El miedo, la inquietud aferrándose a ella como una sombra. Rachel era una mujer que vivía con serenidad, Darren sabía mucho de ella. Él también lo vio en tiempo real. Ella intentaba desesperadamente recomponerse, terminando que el encuentro en la oficina estatal no la había afectado. A diferencia de lo habitual, hoy no lo hizo muy bien. La expresión de su rostro en ese momento. Darren ya la había visto antes. La que surge al saber que tu vida se ha convertido repentinamente en un peligro. Se dirigió a la cocina, sin decir nada al principio después del saludo, mientras sacaba una botella de whisky del armario. ¿Sigues aterrorizada?, dijo, no como una acusación, sino como un hecho. Rachel exhaló, abrazándose. Intento no serlo. Se sirvió una copa y luego hizo una pausa. Necesita algo más suave, pensó. Tomó otra copa y la llenó con un brandy más suave antes de acercarse y ofrecérselo. Bebe. Ella no dudó en tomarlo, además fue Darren quien se lo había regalado. Sus dedos rozaron los de él al aceptar el vaso. Mientras el calor se filtraba en su piel, intercambiaron una mirada. Entonces, Rachel tomó un pequeño sorbo, el ardor era intenso pero reconfortante. La mirada de Darren se mantuvo firme mientras le hablaba. No tienes por qué tener miedo, Rachel. Soltó una risa débil, negando con la cabeza. Es fácil para ti decirlo. No eres tú quien está a punto de ser perseguido por Gareth Smithers. Su rostro no decía nada. Rachel lo miró y negó rápidamente con la cabeza, arrepentida. Lo siento. No quise decir nada con eso. Solo, tienes razón. Estoy dejando que el miedo me domine. Darren fue a rellenar su vaso. ¿Recuerdas lo que dije? Ella lo siguió con la mirada. Mientras estés aquí, Gareth nunca me hará daño. Le sirvió el vaso. Sé exactamente qué movimientos va a hacer, dijo con seguridad. Gareth Smithers es un hombre muy predecible. Llevo con él suficiente tiempo para saberlo. Rachel frunció el ceño ante esa afirmación, confundida. Solo llevas unos meses con él. Darren bebió un sorbo de whisky. Bueno, si ella lo supiera. Él le dijo que tomara asiento en el sofá, ella lo hizo y él caminó y se sentó hacia ella, facilitándole una sonrisa nerviosa. Bebió su whisky en silencio por un momento y, mientras lo hacía, Rachel miró a su lado para estudiarlo. A ella le resultaba confuso saber que él era mucho más joven y, sin embargo, apenas lo había notado debido a su forma de actuar. La firmeza de su voz, la absoluta seguridad, su forma de actuar, el dinero que tenía. ¿Y cómo conseguiste todo ese dinero? Se lo iba a decir alguna vez. Sabía que era un experto en finanzas, pero, era mucho para lograr en un mes. Por todo esto, ella sabía que lo que él decía no era solo para consolarla. Lo decía en serio. Por primera vez desde el encuentro, su cuerpo se relajó ligeramente. Dio otro sorbo y suspiró, mirando el líquido ámbar en su vaso. A mi familia le habrías caído bien, dijo de repente. Darren arqueó una ceja. ¿Tu familia? Ella asintió. Los Testmacher. No sé si los conoces. Darren frunció el ceño, pensativo. ¿Rachel viene de una familia poderosa? ¿Y por qué lo menciona como si estuviera proponiendo matrimonio? Sin percatarse del nerviosismo en el rostro de Darren, Rachel continuó. Mi familia paterna era conocida por la fabricación de armas. Generaciones enteras. Nuestro nombre estaba vinculado a algunos de los mejores negocios de armas de Europa. La expresión de Darren permaneció neutral, pero escuchó atentamente. Éramos ricos, poderosos pero mi madre lo odiaba. Ella provenía de una familia más tranquila, que no quería saber nada de la guerra ni de las armas. Aún así, se enamoró de mi padre. Pero le dijo, desde el principio, que si alguna vez anteponía sus negocios a su familia, ella se marcharía. La voz de Rachel se suavizó, con un dejo de amargura. Y lo hizo. Una y otra vez. Darren no dijo nada y la dejó hablar. Estaba obsesionado con el legado, con mantener el nombre Testmacher como algo preponderante. Pensaba que compensaría todo lo demás. Pero mi madre y no lo soportó. Un día, se fue, tal como había dicho. Se llevó a mi hermano menor con ella.
Darren frunció el ceño levemente. ¿Y tú? Rachel sonrió, pero con tristeza. Me quedé. Pensé que tal vez si me esforzaba más, si me hacía indispensable para él, si dedicaba mi esfuerzo al negocio familiar, me apreciaría tanto como a él. ¿Sabes? Su voz se quebró. Intentaba aprovechar la atención que él le dedicaba al asunto, uniéndome a él. Fue una tontería y una pena, lo sé. Darren apretó la mandíbula. No creía que fuera ninguna de las dos cosas. Ya lo había visto antes. Niños que se aferraban desesperadamente a sus padres ausentes, esperando, rezando, para que su sacrificio bastara para cambiarlos. Generalmente nunca lo fue. Rachel miró al frente, con la voz cada vez más distante. Pero, claro, no funcionó. Apenas me vio. Nunca me dirigió la palabra, salvo en los confines del cuartel general. Yo era solo una pieza más de su imperio. Al crecer, intenté labrarme mi propio camino. Me dediqué a las finanzas, a los negocios, a cualquier cosa que demostrara que valía más que mi apellido. Soltó un suspiro. Pero entonces, todo se vino abajo. Así, sin más, me vi envuelta en un escándalo. Uno del que no tenía ni idea. Los ojos de Darren se entrecerraron. Alguien dentro de la empresa estaba haciendo negocios ilegales. Terroristas, pandillas, sectas, naciones enemigas, de todo. Las autoridades tomaron medidas enérgicas y nuestro nombre quedó en el olvido. Todo lo que construimos y desapareció, así como así. Darren la observó atentamente, apretando cada vez más el agarre en su vaso. Mi padre no pudo soportarlo. Tomó lo que quedaba de su fortuna y desapareció. Nunca lo volví a ver. El silencio se instaló entre ellos. Rachel exhaló lentamente. Gareth conocía a mi padre, y bueno, me ofreció el trabajo en cuanto me vio. Al principio pensé que era el hombre más amable del mundo por hacer eso. Pero luego, descubrí cuáles eran sus verdaderos motivos. Su rostro se ensombreció. No creo haberme sentido realmente segura nunca. Nunca sentí que tuviera tierra firme bajo mis pies. Sus dedos recorrieron el borde de su copa. Al menos no desde que dejé a mi familia. Ella dudó, apretando los labios antes de continuar. Excepto y ella mordió el labio y finalmente lo miró, sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Excepto cuando estoy contigo. Una confesión tranquila y vulnerable. El pecho de Darren se encogió al inclinarse lentamente, apoyando la cabeza en su hombro. Su peso, la confianza en ese pequeño gesto, le provocó una profunda conmoción. Cuando estoy contigo, murmuró, me siento más segura. Como si supiera que no me va a pasar nada. ¿Por qué tú no lo permites? Y la mayoría de las veces ni siquiera tienes que decirlo. Ya lo sé. Darren tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Es por eso que estás tan interesado en ayudarme a fundar mi empresa? Ella se quedó mirando el jarrón de flores sobre su mesa y luego respondió en voz baja. Sí. A ti tampoco te va a pasar nada. Porque no lo permitiré. Su respiración se entrecortó levemente mientras ella continuaba, con la voz firme a pesar del leve temblor en ella. Quiero asegurarme de que todo esté perfecto. Que quede satisfecho. Darren sintió que se le aceleraba el corazón. ¿De verdad era la bruja silenciosa? Nunca esperó que fuera tan expresiva. Tan poética y sentimental. Él la miró, la forma en que sus pestañas revoloteaban ligeramente, el leve calor de su aliento contra su clavícula. Lentamente, levantó una mano y la colocó sobre su hombro en un silencioso gesto de consuelo. De comprensión. La habitación estaba en silencio. Rachel dijo en voz baja. No quiero volver al hotel esta noche. Su voz era apenas un susurro, pero cortó el silencio como una confesión. Ella se apartó un poco para mirarlo, con la mirada escrutadora. ¿Puedo quedarme aquí? Darren no respondió de inmediato. Simplemente la miró, sopesando el momento, la importancia de lo que ella preguntaba. Sí, respondió simplemente. Capítulo 78. Lily Smithers estaba sentada en su escritorio, el colgante en forma de corazón de su collar dorado colgaba debajo de su rostro y, por un momento, lo estuvo mirando fijamente. Incluso en su delicado rostro, el estrés le estaba pasando factura. Parecía muy cansada, con el peso de la responsabilidad oprimiéndola como un grillete de hierro. Ella estaba en su oficina, el sonido del aire acondicionado zumbando en el fondo de su cabeza como un tono de fondo a sus pensamientos. ¿Cómo cambiaron las cosas tan rápido?
Todo empezó aquel día en que Darren llegó al trabajo con esa mirada de abatimiento e indiferencia. El día que renunció. Ante los ojos de Lily, poco a poco todo dejó de ser como solía ser. La oficina, que una vez fue vibrante y estaba llena de parloteos y máquinas de escribir, ahora parecía extrañamente vacía. El escándalo fue, por supuesto, la razón principal. Devastó a la empresa. No solo renunciaron los empleados que habían denunciado, sino también otros que no querían verse involucrados en nada de eso, a pesar de que les habían asegurado que se manejaría. Ahora, solo quedan sillas vacías y pasillos silenciosos a su paso. No estaba del todo vacío, claro. Aún había muchos empleados, porque bueno, el sueldo era bueno, sobre todo ahora. Pero la diferencia seguía siendo marcada. Lily se apartó un mechón de sus rizos dorados de la cara, mientras sus ojos escudriñaban el interminable papeleo que tenía delante. Números, gastos, activos menguantes. Cada línea era otro recordatorio de que el grupo Smithers se estaba desangrando y ella, ocupando momentáneamente el puesto de secretaria de finanzas, fue la encargada de curar las heridas. Era en momentos como este cuando extrañaba mucho a Darren. Él le habría ayudado especialmente con estos números. Sus dedos aferraron el bolígrafo con fuerza mientras intentaba alejar los pensamientos y concentrarse. Ese tipo horrible, ¿por qué tuvo que hacer esto? ¿Por qué tuvo que dejarla así? El cansancio, el estrés y la estaban devorando viva. Ella solo quería hablar con él. Sacó su teléfono y marcó su número. Este número no está disponible. Inténtelo de nuevo más tarde. Lily dejó caer el teléfono sobre la mesa y enterró su rostro entre las palmas de sus manos. Estaba a punto de llorar cuando... Lirio. El grito de su padre resonó por las paredes de la oficina, sacándola de sus emociones. Exhaló y se secó los ojos húmedos con cuidado. ¿Y ahora qué? Lily se apartó del escritorio, se levantó y salió, haciendo resonar sus tacones contra el suelo de mármol. Al salir al pasillo, se tomó un momento para observar la oficina. Normalmente, no había escritorios ni sillas vacías entre estos empleados. Cada cubículo solía estar lleno, cada asiento ocupado por una empleada que se esforzaba bajo las órdenes de su padre. Pero ahora, estaban tan separados que parecían una sala de exámenes. Ella apretó la mandíbula y tragó el nudo que tenía en la garganta. Si las cosas no cambiaban rápidamente, la empresa se derrumbaría. Solo podía esperar que el grupo de solicitantes que estaban siendo entrevistados pudiera llenar algunos de los vacíos antes de que las cosas empeoraran. Su padre le había prometido cederle esta empresa al dejar el cargo. A ella le gustaría que tuviera algo que poseer cuando eso suceda. Dejando ese pensamiento de lado, entró en la oficina de su padre, donde el viejo gruñón estaba sentado encorvado sobre su escritorio, la irritación distorsionando su rostro en algo aún más desagradable de lo habitual. La tensión en el aire era espesa. Lily se preparó. ¿Qué pasa, papá? Gareth no perdió el tiempo. Este es Theodore James, uno de mis socios, y este es su amigo John Cartman. Estábamos hablando de negocios y simplemente afirmaron que se encontraron con Rachel, mi maldita secretaria, en la oficina del secretario de Estado. ¿Y sabes qué? No estaba sola. ¿Adivinas con quién estaba, mi querida hija? Lily frunció el ceño. ¿Darren? Gareth estaba furioso. Ese hijo de puta gorda, sin vergüenza. Lily se sorprendió, no por las palabras de su padre, ya que estaba acostumbrada, sino por la situación. Se giró hacia los dos hombres. ¿Estás seguro de que era él? ¿Darren es de él? Uno de los hombres de la oficina de Gareth se encogió de hombros. Como dijimos. La cara de la foto que nos mostró es parecida, pero... dudó, como si le costara expresarlo con palabras. Era más irrefinado. Vestía traje. Tenía un aura aterradora. El hombre se estremeció ligeramente. No sé cómo explicarlo de otra manera. ¿Aura aterradora? Lily entrecerró los ojos, pensativa. Me di cuenta de eso cuando nos conocimos en la inmobiliaria. Rachel fue enviada a hablar con Darren, le dijo a su padre. Si estos hombres afirmaron que el tipo se parecía a Darren, entonces tiene que ser él. La última vez que lo vi, se veía diferente. Gareth se burló. ¿Qué intentas decir? ¿Que se ha convertido en un hombre poderoso de la noche a la mañana? ¿Un aura aterradora? Deja de bromear. Ese chico es un chiste. Y eso es todo lo que será. Lily sintió que el calor le subía por el cuello y se le enrojecía la cara.
Ignoró el discurso de su padre y se concentró en el asunto. De alguna manera, Darren había robado a Rachel, obligándola a unirse a él y a abandonar a su padre. ¿Por qué habría accedido a eso? ¿Y cómo fue capaz de hacerlo? Era una aguafiestas, ¿no? La llamaban la bruja silenciosa. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo diablos lo había hecho? Ella reflexionó. ¿Qué estará haciendo en un lugar como la Secretaría de Estado? Todos guardaron silencio. Entonces, los ojos de Gareth se abrieron de par en par. Una comprensión lenta y peligrosa. ¿Qué dices? Su tono se volvió aún más defensivo. ¿Crees que lo hizo? Apretó los puños. ¿Qué logró? Las palabras tenían un sabor amargo en su lengua. Crear una empresa. Alzó la voz, furioso. No, eso no es posible. Esa es la única razón por la que puedo imaginarlo yendo allí, papá. MGHH. Gareth dio un puñetazo en la mesa. Me escupe en la cara cada vez. Me encargaré yo mismo de ese papel higiénico mojado. Lo voy a dejar hecho polvo. Lily abrió la boca para hablar, pero Gareth ya estaba agarrando su teléfono, sus dedos gruesos marcando los números con una rabia apenas contenida. La línea sonó. Una vez. 2 veces. Luego. Hospital Morrison. Les habla la enfermera Ellen. ¿En qué puedo ayudarle? Busco a una paciente. Una mujer con enfermedades aórticas. Se llama Pamela. Un breve silencio. Gareth pensó. Voy a exigir que saquen a esa mujer del hospital. Volverá arrastrándose para que lo ayude. Entonces la enfermera respondió. Lo siento, señor, pero a esa clienta le dieron de alta hace semanas. Su hijo la trasladó a otro hospital. Gareth se puso rígido. ¿Qué? Apretó el teléfono con más fuerza. ¿Y pagó las facturas? Ellen quería hacer preguntas, pero tenía que mantener la profesionalidad. Sí, señor, señor. Todas. Gareth se quedó congelado. Entonces, todo su rostro se retorció de rabia. Ese cabrón. ¿Cómo pudo pagar la cuenta? Era de miles. Colgó el teléfono de golpe, furioso. Necesito llamar a Ryan Anders. Él se encargará de esta gentuza. Sudando como un albañil, se volvió hacia Lily y la señaló con un dedo. Tienes una última oportunidad para recuperarlo y ponerlo bajo nuestro control. Le explicó su plan. Lo que debía hacer. Las maneras en que podría atraer a Darren de vuelta, someterlo. Lily se puso rígida. Quería decirle a su padre que ya no podía más. Sentía una opresión en el pecho por el miedo y la ansiedad. Sabía que no podía decirle que no. Ella no tenía elección. Gareth encontró el número de Ryan Anders y lo llamó. La suave voz del director de Mumo respondió. Al habla Ryan Anders. Gareth no perdió el tiempo. Tengo un nombre para ti. Lo recordé. Su respiración era agitada. El cabo suelto que necesitas resolver. Ryan parecía desinteresado. De acuerdo, exhaló, cogiendo un bolígrafo. Adelante, señor Smithers. Darren STL, dijo Gareth. Se llama Darren STL. Silencio. Ryan anotó el nombre. Muy bien. Me pondré a trabajar, dijo Ryan simplemente. Colgó. Se relajó en su silla y cruzó los dedos. Que pase. Amelia abrió la puerta y Rico Evans entró en la oficina, con una expresión nerviosa en su rostro. Rico, dijo Ryan con una sonrisa traviesa. Dime que tienes un nombre. Rico dudó un momento, manoseando torpemente su bolso. Estaba visiblemente inquieto. Los ojos de Ryan se oscurecieron. Las celdas son frías, Rico. Dame un nombre y sé libre. El rostro de Rico se ensombreció por un instante, antes de respirar hondo y responder. Se llama Darren STL. Silencio. Las cejas de Ryan se arrugaron. Lentamente, con la mente dando vueltas, sus ojos miraron hacia el nombre que acababa de escribir hacía un momento. ¿Qué acabas de decir? Capítulo 79. El aire dentro del Crestview Spa Lounge estaba impregnado de un aroma a sándalo y lavanda. Una música suave sonaba de fondo, un contraste elegante, casi engañoso, con los dos hombres que estaban conspirando en la lujosa y tenuemente iluminada habitación. Richard Morrison, el atractivo y carismático director ejecutivo de la marca Morrison marca registrada, descansaba en un sillón reclinable acolchado, envuelto en una bata de seda.
Su principal medio de entretenimiento, un periódico abierto en sus manos, cuyo titular apenas le interesaba, era que su mente estaba mucho más ocupada con sus propios aviones. Detrás de él, Catherine Langley, directora de medios de Business Everyday, le masajeaba los hombros con la precisión de quien sabe exactamente dónde aplicar presión. Se mojó las palmas de las manos con un costoso bálsamo dorado y luego lo frotó suavemente desde los hombros hasta la espalda. Incluso para su edad, Richard aún conservaba un cuerpo bastante tonificado y fuerte. Gracias a tratamientos extravagantes como este. A unos cuantos metros de distancia, con los brazos hundidos en los bolsillos de los pantalones de su traje, estaba Ryan Anders. A diferencia de Morrison, no era de los que se dejaban llevar por la indulgencia. No disfrutaba de la delicadeza, sino de actos más excitantes, aunque prohibidos. Pero hoy, se dedicaba a los negocios. Mientras flotaba en sus pensamientos, su mirada era sombría y sus labios apretados, considerando los pasos a seguir tras los acontecimientos del día anterior. «¿Has estado callado, Ryan?», murmuró Morrison sin levantar la vista del periódico. Es inusual para alguien que disfruta del sonido de sus propios pensamientos. Ryan se siente levemente. Pensando. Un pasatiempo peligroso. El más gratificante, respondió Ryan con suavidad. Morrison se rió entre dientes, doblando finalmente el periódico y dejándolo a un lado. Tomó un sorbo del whisky que tenía a su lado. El hielo tintineó suavemente. «Supongo que traes buenas noticias». Ryan exhaló y dio un paso al frente. «He estado consolidando nuestro enfoque. Si queremos que la señorita Cheyenne Lamb salga de las compañías Empire, tenemos que ser precisos». Morrison echó la cabeza hacia atrás, pensativo. «Ah. Precisión. Siempre has sido un tirador certero, Ryan. También tenemos que ser implacables, ¿no crees?» Ryan ascendió. «Por supuesto». Hizo una pausa por un momento antes de continuar. «Necesitaremos a los Sinclair, los Churis y los Nelson», declaró Ryan. «Todos han sufrido pérdidas por culpa de Cheyenne. Si logramos que vean que esta es una oportunidad única para aplastarla, la aprovecharán». Morrison entusiasmado con sorna. «Los Sinclair son codiciosos. Si les ofrecen suficiente dinero, cederán. ¿No es por eso que su propia hija quiere crear una empresa aparte de la suya? Son unos necios». Ryan ascendió. «Sí, es un caso interesante. Creo que los Churis son más difíciles. No confiamos fácilmente, pero si inventamos pruebas de que los Cheyennes actúan contra ellos, tomarán represalias instintivamente». «¿Y los Nelson?». Morrison arqueó una ceja. La sonrisa de Ryan se profundizó. «Que se armen un escándalo. Su hijo es muy inteligente. Últimamente dirige la mayor parte del negocio con éxito. Incluso después del robo, se recuperó. Pero no creo que puedan sobrevivir a un escándalo en medio de todo». Morrison soltó una carcajada breve y complácida. «Por eso me gustas, Anders. Siempre pensando 3 pasos por delante». Ryan se permitió una pequeña sonrisa cómplice. «Hacemos que parezca que Cheyenne ha estado falseando las cuentas, y los Nelson, con su presunción, pedirán su cabeza antes que nadie». Catherine, todavía hundiendo los dedos en los hombros de Morrison, emitió un suave murmullo de diversión. «Me parece brillante, señor», murmuró. «Enfréntalos contra ella y verás cómo la destrozan». Ryan frunció el ceño y miró a la mujer con los ojos entrecerrados. «¿Quién le dijo a la puta que hablara?», pensó. «Estas estúpidas mujeres solo deberían aprender a hablar cuando les hablen». Morrison exhaló, aún disfrutando de la idea. «Y una vez que los Sinclair, los Churis y los Nelson la lleven al límite, ¿nos lanzaremos como salvadores?». Ryan asintió. «Exactamente. Una transición limpia. Una vez que todo se calme, ocuparemos su lugar. Sus privilegios de préstamo, recortes de impuestos, todas las ventajas que disfruta por ser una compañía Empire». Morrison suspiró satisfecho. «Eso sí que me gusta oír». Entrecerró los ojos. «Aunque hay una pregunta. ¿Qué pasaría si otra compañía ocupara su lugar antes de que tengamos la oportunidad?». «No pasará», respondió Ryan con seguridad. «Cuando las empresas vean que incluso la gran corporación Bordeaux podría caer, no se atreverán a competir con Morrison's marca registrada ni con Moon Enterprises». Richard se rió. «Eres mi persona favorita, Ryan Anders». Él sonrió. Por un momento, el silencio llenó la habitación. Entonces Morrison gimió. «Lo estás haciendo muy bien, Catherine».
Gracias, señor, respondió ella con una sonrisa nerviosa. Morrison recordó algo. Oye, esa chica, la reportera, ¿se fue? Catherine se tensó un poco. Sí. Brooklyn se negó a ceder. Dijo que prefería que la despidieran. Morrison frunció el ceño. Una pena. Me habría gustado conservarla. Tiene una cara bonita. Tamborileó con los dedos contra el reposabrazos. Habría sido una excelente adición a mi colección personal. Catherine sonrió pero permaneció en silencio. Entonces la mirada de Morrison se dirigió a ella, ahora más aguda. ¿Dejaste que se quedara con la revelación? Catherine se quedó quieta. No pensé que ella. Morrison se inclinó lentamente hacia adelante. ¿No la detuviste? Su tono era peligroso ahora, la diversión en su voz casi había desaparecido. Catherine, ¿te das cuenta de que eso significa que Brooklyn ya no tiene límites? Puede filtrar la historia si quiere. Catherine tragó saliva. No tiene Platier. No lo necesita, interviene Ryan. Su voz era tranquila pero cortante. Solo hace falta que una revista o periódico lo suficientemente popular lo consiga, y estamos ante un desastre público. Morrison frunció el ceño. TCH. Siempre me pregunto si deberíamos abandonar a ese idiota de Smithers y su compañía. No sé por qué Archibald lo quiere tanto. Volvió la mirada hacia Ryan. Hablando de eso, ¿ya resolviste el asunto del que te habló? La expresión de Ryan cambió ligeramente y entrecerró los ojos. No. El ceño de Morrison se acentuó. ¿Por qué no? Ryan exhaló. Lo hemos suspendido indefinidamente. Morrison entrecerró los ojos, sabiendo que Ryan tramaba algo. ¿Y por qué haríamos eso? La voz de Ryan era firme. Porque el nombre esta persona es muy especial para mí. Miró fijamente la pared. Esta persona que ves es mi alma gemela. Mi amigo. Y a través de la gran entrada del Golden Eye Hotels, entró Darren Steele, con Rachel a su lado. Capítulo 80. Como de costumbre, el aire olía a riqueza, colonias caras, whisky fino y cuero pulido mezclados en una atmósfera de opulencia silenciosa. El nuevo abrigo negro de Darren, elegido por la propia Rachel, se ondeaba detrás de él y sus tacones hacían un ruido seco contra las baldosas. De repente, Darren se detuvo y miró la hora en su reloj. Esto causó un impacto. Un hombro firme desde atrás chocó contra la espalda de Darren, provocando una ráfaga de papeles que se dispersaron en el aire como hojas de otoño. Un hombre dejó escapar un sobresaltado "oh", antes de agacharse frenéticamente, murmurando disculpas en voz baja mientras se apresuraba a recoger el desastre. La reacción de Rachel fue instantánea. Giró la cabeza bruscamente hacia el hombre, frunciendo el ceño. No estás ciego, ¿verdad? Dijo, defendiendo a su jefe. ¿Qué tal si miras por dónde vas antes de chocar con la gente? El hombre, un individuo fibroso, de estatura media, con un traje azul marino ligeramente desaliñado, levantó la vista, con los ojos muy abiertos detrás de unas gafas de montura fina. Su cabello castaño claro estaba ligeramente alborotado y su corbata estaba suelta, como si hubiera estado tirando de ella todo el día. Sus movimientos eran acelerados, y la energía nerviosa prácticamente irradiaba de él. Lo siento mucho. Balbuceó, revolviendo papeles. Estoy abrumado por el día de hoy, de verdad, me disculpo. Reuniones, llamadas, gente presionándome, ja. Ya saben cómo es, bueno, quizás no, pero, vaya. Esto es un desastre. Me disculpo, los miraron. Una vez más. La mirada de Darren se fijó en él. Está bien, Raquel. Fue mi culpa que chocara conmigo. Rachel se giró hacia Darren, claramente a punto de protestar, pero él negó sutilmente con la cabeza. Con un suspiro, pasó. Mientras el hombre reconocía sus papeles, Darren vio uno que se había alejado. Se acercó y se agachó para recogerlo. Pero antes de devolverlo, le echó un vistazo. El encabezado decía: Andy Nashville, analista senior, consultor y cazatalentos, oficinas de patrimonio de Sakamoto. Debajo del nombre, un texto en negrita decía: Desarrollo de perfil para la búsqueda de un inversor misterioso. Fugly Brooklyn. La mirada de Darren se volvió curiosa. Oficinas de patrimonio Sakamoto. Las memorias bien. En su última trayectoria, habían sido una de las pocas firmas que se mantuvieron firmes en una importante batalla judicial contra Monwealth Management Offices, defendiendo a un cliente contra todo pronóstico. Hasta donde Darren podía recordar, tenían reputación de integridad, algo raro en el mundo financiero.
¿Así que también me buscan? Pensó. Guau. No sabía que era tan codiciado en el craft. Manteniendo su rostro neutral, devolvió el papel. Toma, dijo Darren, ofreciéndolo de vuelta. Andy Nashville levantó la vista, nervioso pero agradecido. ¡Ay! Gracias, tío, me salvaste la vida. Habría sido un problema si lo hubiera perdido. Darren asintió levemente. No hay problema. Soy Darren Steele. Ella es mi secretaria, Rachel Teschmacher. Andy intentó estrecharle la mano, pero cuando sus dedos agarraron los de Darren, se puso ligeramente rígido y sus pupilas se dilataron un poco. Vaya. Tiene un aura intimidante para ser tan joven. Darren irradiaba algo más que riqueza o confianza. El chico tenía presencia, y Andy sabía que eso era de gran ayuda en el mundo de los negocios, donde había que cerrar tratos y firmar contratos. Él lo sabía porque a él mismo le faltaba mucho presencia, pero al menos lo compensaba usando su carisma de nerd. Ah, sí. Andy Nashville logró decir, carraspeando y retirando la mano. Trabajo para Sakamoto e Alto Offices. Soy analista senior Y. Todo eso. Darren lo observó un momento antes de decir, en realidad, estoy empezando un negocio. Somos nuevos y seguimos creciendo. No tenemos mucho dinero, pero me preguntaba si Sakamoto e Alto Offices consideraría aceptarnos como clientes. Rachel miró a Darren con curiosidad. Esta fue una prueba de Darren para saber si Sakamoto e Alto Offices era tan genuina como afirmaba. ¿Aceptarían contratarlo y administrar su riqueza o lo dejarían de lado, atendiendo solo a la élite y a empresas ricas como lo hizo Monreal Management Offices? Andy parpadeó y se enderezó al instante. Claro que sí. No hay problema si estás empezando. Creo que es ahí cuando más importa. Ayudamos a las empresas a crecer. Siempre que tu negocio sea legal y cuente con la autorización de la oficina estatal, estaremos encantados de trabajar contigo. Los labios de Rachel se curvaron. Ya está resuelto. Su voz era firme, lo que provocó una risita nerviosa en Andy. Tu secretaria es bastante severa, ¿eh? Comentó. Ella no siempre es así, dijo Darren sonriendo. Las mejillas de Rachel se pusieron rosadas y le dio un ligero empujón en el brazo. Darren contuvo una sonrisa. Andy ladeó la cabeza. Entonces, ¿de qué tipo de negocio se trata? Rachel respondió. Una empresa de inversión diversificada que se especializa en clases de activos tradicionales y digitales, incluidas acciones, bienes raíces y criptomonedas. Andy arqueó las cejas. Ah, vale. ¿Criptomonedas, eh? Qué curioso, la verdad. Busco a un inversor misterioso que ha estado causando sensación en el mundo de las criptomonedas últimamente. Se llama Fugly Duckling. La expresión de Darren permaneció impasible. Rachel, sin embargo, lo miró y arqueó ligeramente una ceja. Andy rió entre dientes, rascándose la nuca. Aunque probablemente no sepas nada de eso. Darren permaneció inexpresivo. Bueno, continuó Andy. Voy camino a una reunión para cerrar un trato con Grant Talles. Es emocionante saber que uno de los multimillonarios más jóvenes del país será nuestro cliente. Le entregó a Darren una tarjeta de presentación. Aquí tiene nuestra tarjeta, señor Steele. Llámenos o visite nuestra oficina central cuando tenga tiempo. Darren lo aceptó, lo miró brevemente y luego se lo guardó en el bolsillo. Gracias. Te llamaré. Con un gesto amistoso, se separaron. Darren y Rachel subieron las cortas escaleras hacia los ascensores, mientras Andy giró a la izquierda hacia una sala de reuniones exclusiva. La habitación tenía 2 puertas de madera esculpidas debajo de la escalera izquierda. Parecía un lugar donde ni siquiera debería haber una habitación, pero eso era lo que lo hacía parecer exclusivo. Hombres con trajes a medida estaban sentados alrededor de una reluciente mesa de roble, bebiendo whisky caro en vasos de cristal. Estaban enfrascados en conversaciones de alto nivel por separado. Excepto el hombre del centro. El joven Grant Talles. Aunque técnicamente era su jefe, parecía que todos lo estaban absorbiendo en ese momento. Parecía bastante fuera de lugar. Miraba fijamente a Andy Nashville, que se acercaba, pero su mirada se desvió hacia el hombre que subía las escaleras. El hombre con el que Nashville acababa de terminar de hablar. Los ojos de Grant se abrieron de par en par. Incluso con un abrigo y un traje sencillos, el hombre otra vez. Se movía como una fuerza de la naturaleza, una presencia que exigía atención sin decir palabra.
El corazón de Grant se aceleró. Es él. Esta vez estoy muy seguro. Se levantó del sofá, sus instintos le gritaban que actuara antes de que el hombre desapareciera nuevamente. Pero antes de que pudiera llegar a la puerta, el hombre entró en el ascensor con la mujer que lo acompañaba y las puertas se cerraron. Grant apretó la mandíbula. Maldita sea. Lo extrañé otra vez. Andy, ajeno a la frustración de Grant, se detuvo frente a él. ¿Hay algún problema, señor? Grant exhaló bruscamente, con la mirada todavía fija en el lugar donde había estado el hombre. ¿Estabas hablando con ese hombre hace un momento?, preguntó. ¿Lo conoces? Andy parpadeó. No, señor. Nos acabamos de conocer. Oh. ¿Sabes su nombre? Ah, sí. Dijo que se llama Darren Steele. Hablamos de la posibilidad de contratarlo. ¿Considera nuestra empresa como? Pero Grant ya no estaba escuchando. Darren Steele. Entrecerró los ojos, pensativo. Necesito hablar con ese tipo. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte a Mr. Manhua MX y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.